Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y catedrático de nuestra UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Estimado Ricardo, un placer estar en este espacio. Un saludo a ti, a tu equipo y desde luego a toda tu muy informada audiencia. Acabamos de escuchar, mi querido doctor, que la popularidad del presidente va en aumento al interior del país. Ahora entiendo que no está ocurriendo lo mismo con la imagen de México en el exterior, es decir, cómo nos están mirando desde fuera, porque son cada vez más los organismos internacionales, los medios de comunicación, entidades académicas como universidades y otras que están juzgando con mucha severidad lo hecho por México, sobre todo en materia de pandemia, que ahora pues es el tema dominante a nivel global. Eduardo, ¿qué percepción tienes tú de cómo nos están viendo desde fuera? Pues ya lo comentabas hace unos instantes, no es muy buena la imagen de México, más allá de filias y fobias, más allá de simpatías o antipatías o de coincidencias o discrepancias ideológicas. Lo cierto es que pues las opiniones de los analistas, de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales, los gobiernos, los medios de comunicación, pues sí, no son nada buenas y además son opiniones que están sustentadas en conocidos y reconocidos parámetros a nivel internacional. Voy a referir a algunos cuantos como para que veamos precisamente por qué es esta situación. Sí. Este famoso índice Gini, ¿no? Este coeficiente Gini, que por Sí. cierto fue calificado en su momento de neoliberal, pero bueno, que refiere la distribución del ingreso, pues nos sitúa en los últimos 20 lugares de 156 países evaluados. Sí. Por otra parte, las agencias calificadoras de riesgo como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's, pues hay que recordar que en abril del año pasado recortaron la nota soberana de nuestro país a niveles pues que nos ponen muy cercanos al grado especulativo o conocido coloquialmente como bonos basura. Un poco por el COVID, otro tanto por la situación de Pemex, que dicho sea de paso, pues es la empresa petrolera más endeudada del planeta. Oh. Esto nos pone a nada, de que México pierde el grado de inversión en los próximos meses o años. Ahora, el Producto Interno Bruto. Hace un par de meses perdimos un lugar más, y ahora estamos en el lugar 16, lo que nos ubica en la peor posición desde 1989. Vamos a ser superados por Indonesia, por cierto. La deuda bruta de México pues, estará llegando a más del 60% como proporción del Producto Interno Bruto. Todavía manejable, pero muy preocupante y con diferencia de la administración anterior, pues más de 10 puntos porcentuales. El indicador de desarrollo social del Social Progress Imperative, pues estamos en el lugar 55 de 149 países con enorme posibilidad de bajar escalones. Este famoso índice, el Happiness Index de la felicidad, ahí puesto de moda por Nueva Zelanda, pues sí. Caímos un lugar en 2019, caímos en 2020 y ahora vamos a caer seguramente en este año de 2021. El índice de percepción de corrupción, muy conocido evaluado por Transparencia Internacional, sí. Aunque mejoró levemente, pero estamos en el lugar 130 de 183 países y compartimos pues el sitio con naciones como Guinea, como Mali, como Birmania, que acaba de registrar un golpe de Estado. Sí, sí. En cuanto al COVID, mi estimado Ricardo, pues somos parte del BRIMUS, top 5 de los países que peor han manejado la pandemia. Me refiero a Brasil, Rusia, India, México y desde luego Estados Unidos. Ayer mismo la Universidad Johns Hopkins, la institución más prestigiada en cuanto a análisis de la pandemia, nos ubicó en el muy deshonroso primer lugar de mortalidad sobre casos confirmados por COVID. Fíjate nada más. No, es terrible. Ahora, por ejemplo, a ver, nada más aquí una aclaración para el público. Sí. Ya comentábamos que en los días recientes superamos a la India,
nos ubicamos en el tercer lugar de muertes, superando a la India en números absolutos. Aquí estamos hablando, por lo que entiendo, que me decías de esta medición de Johns Hopkins, de números relativos, pero ya como el peor lugar de mortalidad. Sí, efectivamente, y además hay que tomar en cuenta que la India tiene más de 1,000 millones de habitantes, Claro. tiene 126, entonces nos podemos imaginar esto terrible, y de ahí pues de que nos clasifiquen en estos sitios tan deshonrosos. Otra, la compañía estadounidense de finanzas Bloomberg, pues ubicó a México, según su índice de resiliencia ante el COVID, en el último lugar de 53 países evaluados, es decir, el peor lugar para vivir en la era de la pandemia. Low Institute, una ONG australiana que evalúa desempeño de gobierno frente a la pandemia, nos ubicó en el lugar 97 de 98 posibles. Nos quedamos en que había una medición en donde de 98 lugares estamos en el 97. ¿De qué se trata, doctor? Se trata precisamente del desempeño del gobierno frente a la pandemia. Bueno, pues muy penosa, y yo diría triste e indignante esta clasificación, bueno, más bien el lugar en el que nos ubica esta clasificación. Sí. Ahora, mi querido Ricardo, si hablamos de democracia, el periódico británico The Economist acaba de publicar recientemente su índice de democracia, y pues nos sitúa en el grupo de las democracias defectuosas, y yo aquí lo digo un poco en términos irónicos, pues pasamos de la dictadura perfecta a la democracia defectuosa. Entonces, pues todavía con instituciones muy débiles, y con problemas serios, con enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo, en fin. A lo que voy, a lo que quiero decir es que, por lo anterior, con datos sustentados en estudios, en parámetros muy serios, muy conocidos y muy reconocidos, la percepción que se tiene en el exterior de nuestro país no es nada favorable. Yo creo que no se puede actuar con discursos triunfalistas, ni decir verdades a medias, y mucho menos mentiras completas. Creo que aquí hay que hacer un profundo ejercicio de autocrítica y, por supuesto, actuar en consecuencia, tratando de atender las profundas debilidades que padecemos. No, el país no está bien a la luz de estos y, bueno, pues otras muchos, estudios. Ese es el punto central, mi querido Ricardo. Como siempre, Eduardo, muy aleccionador escucharte, y yo te agradezco y te aprecio mucho la desmañanada de que puedas estar con nosotros eventualmente, y de verdad, gracias por tu participación tan generosa con nosotros. Estamos a la orden, mi querido Ricardo. Fuerte abrazo para ti, para el equipo y desde luego para toda tu muy informada teleaudiencia. Gracias, estamos en contacto. Eduardo Rosales, internacionalista muy reconocido de nuestra UNAM. Híjole, pues sí, así nos están viendo desde fuera. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.